How many times has the President of the United States been indicted? None. Before 2023, how many times has a former President of the United States been indicted? None. Was President Harry Truman prosecuted for detonating nuclear weapons over Hiroshima and Nagasaki? He was not. In the last 2 years, how many times has President Donald J. Trump been indicted? 4 times, I believe. Is we have seen Democrats deliberately weaponizing the Department of Justice and our legal system to target their political opposition. It is not an accident. Was President Barack Obama criminally prosecuted when he killed United States citizens using drones without notice and without due process? He was not. Amigos, me gustaría compartir con ustedes un episodio impresionante que ocurrió recientemente en el Comité del Senado sobre Asuntos Jurídicos. El representante del Partido Republicano, el senador por el estado de Texas, Ted Cruz, criticó duramente a los demócratas y su partido por socavar las bases democráticas de los Estados Unidos. Según él, los demócratas están utilizando el Departamento de Justicia como un instrumento para ejercer presión sobre el expresidente del país, Donald Trump, y todos los casos penales, que suman decenas, surgieron justo en el momento en que Trump anunció su intención de postularse para un segundo mandato presidencial. Inmediatamente se lanzó sobre Trump una avalancha de acusaciones, y existía una seria posibilidad de que debido a esto, Trump pudiera quedar fuera de la carrera presidencial. Amigos, este episodio impresionante hará que muchos duden de si realmente existe democracia en los Estados Unidos y si hay una competencia política justa, sin que nadie recurra a trucos sucios que no siempre se ajustan a la lógica de la legislación estadounidense. Amigos, prepárense para escuchar un diálogo impresionante entre Ted Cruz y el exfiscal general de los Estados Unidos, Michael Mukasey. Es extremadamente interesante. Entonces, amigos, vamos allá. Antes de mostrarles los momentos más destacados de la intervención de Cruz, diré algunas palabras. La actual carrera presidencial es probablemente una de las más encarnizadas en la historia de los Estados Unidos. Los oponentes de Trump declaran públicamente que la llegada al poder del multimillonario representaría una amenaza no solo para los Estados Unidos, sino también para todo el mundo. Y esta narrativa se ha convertido, de hecho, en la principal en la cobertura de la campaña presidencial de Trump. Por lo tanto, tan pronto como Trump expresó sus ambiciones políticas, los litigios comenzaron a multiplicarse a una velocidad alarmante. Más de 30 casos han sido abiertos contra Trump, que abarcan un amplio espectro de acusaciones, desde fraudes financieros y relaciones con mujeres frívolas hasta supuesta colaboración con los rusos e interferencia de Rusia en las elecciones. Repito, la activación de los procesos judiciales contra Trump coincidió con sus declaraciones políticas sobre su intención de regresar a la Casa Blanca. También cabe destacar que varios de los casos fueron cerrados o considerados insuficientemente fundamentados incluso antes de que dejara el cargo de presidente, lo que plantea dudas sobre los motivos de su reactivación. Y como dirá en un momento Ted Cruz, Trump fue el único expresidente del país contra el cual se realizaron investigaciones, a pesar de la existencia de inmunidad presidencial. Ni siquiera mencionaré aquí los 2 intentos fallidos de asesinato contra Trump. En el primero de ellos todavía no hay ninguna claridad y por supuesto no existe ninguna versión oficial que explique las circunstancias del incidente. Los representantes del servicio secreto, que difícilmente demostraron su mejor desempeño durante el atentado, siguen asistiendo a las audiencias en el Senado, pero hasta la fecha, según lo que escribe la prensa estadounidense, la composición del personal del servicio secreto no ha sido modificada, y los responsables de la negligencia aún no han sido encontrados. Todo esto sugiere pensamientos bastante inquietantes. ¿Es esto una coincidencia o, si se puede decir así, una muy intencionada confluencia de circunstancias? En consecuencia, el propio Trump afirma que a su lado se encuentran personas armadas hasta los dientes las 24 horas del día y que nunca antes había tenido tal nivel de seguridad. Todo esto nuevamente plantea preguntas sobre el estado de la democracia estadounidense, o un ejemplo reciente, cuando el presidente de un país conocido, con el que Rusia hoy está en conflicto, visita los Estados Unidos y luego los republicanos declaran abiertamente que este presidente está interfiriendo en la carrera electoral, pues insinuó claramente que apoya a los demócratas. Es comprensible. Trump declaró abiertamente que tiene buenas relaciones con Putin y que en 24 horas podría sentar a las partes enfrentadas a la mesa de negociaciones y resolver el conflicto en un día. Es un planteamiento dudoso pero muy expresivo. No es casualidad que, precisamente, el presidente de un país conocido haya declarado en la Asamblea General que no habrá negociaciones con Rusia, y el viejo presidente lo confirmó diciendo que Estados Unidos seguirá apoyando al país conocido. Así que resulta que a alguien le interesa el conflicto, mientras que alguien quiere ponerle fin. La verdad es que dudo que Trump pueda resolverlo, dado
dado el fuerte poder del Estado profundo, que no le permite llegar a un acuerdo con Putin, quien ya tiene una condición previa, el reconocimiento de todas las adquisiciones territoriales y el estatus no neutral del país conocido. Y ahora, amigos, escuchen lo que dice al respecto Ted Cruz. Es extremadamente interesante. Cita: gracias, señor presidente. El argumento de los demócratas hoy es que la noción de inmunidad presidencial es supuestamente sin precedentes y notable. The nub of the Democrats' argument today is that the concept of presidential immunity is somehow unprecedented, is somehow... Esta afirmación no tiene absolutamente ninguna base histórica y está completamente desconectada de toda la historia constitucional de la República. General Mukasey, antes de 2023, ¿cuántas veces un presidente de los Estados Unidos ha sido acusado de un crimen? Ninguno. Antes de 2023, ¿cuántas veces un expresidente de los Estados Unidos ha sido acusado de un crimen? Ninguno. How many times has a president of the United States been indicted? None. Before 2023, how many times has a former president of the United States been indicted? None. Los últimos 2 años, ¿cuántas veces ha sido acusado el presidente Donald J. Trump de un crimen? 4 veces, creo. In the last 2 years, how many times has President Donald J. Trump been indicted? 4 times, I believe. Muchos presidentes de ambos partidos han realizado acciones controvertidas. Many presidents of both parties have engaged in controversial actions, and yet none of them have been indicted. Let me ask you. Y ninguno de ellos ha sido acusado. Permítame preguntarle, General Mukasey, si una persona privada construyera un campo de internamiento y secuestrara forzosamente a ciudadanos estadounidenses, seleccionándolos por su raza y encarcelándolos en base a su raza, ¿sería esa persona privada objeto de un proceso penal? Sí. Cuando el presidente Franklin Delano Roosevelt hizo lo mismo y creó campos de internamiento para japoneses, ¿fue Roosevelt condenado? Number. When President Franklin Delano Roosevelt did the exact same thing and erected Japanese internment camps, was FDR prosecuted? He was not. Permítame hacer una pregunta similar. Si una persona privada, digamos, utilizara un arma nuclear contra una ciudad y eliminara a más de 140,000 personas, y luego esa persona privada utilizara otra bomba nuclear contra otra ciudad y eliminara a 75,000 personas, ¿podría esa persona privada ser procesada penalmente? Sí. ¿Fue condenado el presidente Harry Truman por lanzar bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki? Number bien. Was President Harry Truman prosecuted for detonating nuclear weapons over Hiroshima and Nagasaki? He was not. Aquí hay otra pregunta. Si una persona privada lanzara un dron militar y eliminara a un ciudadano de los Estados Unidos, ¿podría esa persona privada ser procesada penalmente? Sí. ¿Fue el presidente Barack Obama procesado penalmente cuando eliminó a ciudadanos estadounidenses con drones sin notificación y sin el debido proceso? No. Was President Barack Obama criminally prosecuted when he killed United States citizens using drones without notice and without due process? He was not. Aunque en cuanto al debido proceso, creo que el comentario de mi sucesor sobre este asunto fue el siguiente. Anwar al-Awlaki obtuvo todo lo que necesitaba. Sospecho que él podría no haber estado de acuerdo con esa evaluación si hubiera podido presentar su punto de vista. Bien, comparemos esto con las reglas que rigen a otros funcionarios federales. Usted fue juez durante 19 años como juez federal. ¿Tenía inmunidad por sus acciones oficiales? Por mis acciones oficiales, sí. ¿Tienen los fiscales federales inmunidad por sus acciones oficiales? Sí. Ahora bien, la distinción entre acciones oficiales y acciones personales no es una distinción sorprendente según la decisión del caso Trump contra Estados Unidos. Si algún presidente saliera a la acera y simplemente disparara contra un ciudadano, ¿sería ese presidente objeto de un proceso penal? Sí. ¿Qué tal esto? Si un presidente robara fondos de su campaña, ¿enfrentaría ese presidente responsabilidad penal? Sí. ¿Qué tal esto? Si un presidente acosara sexualmente, digamos, a un pasante en la oficina oval, ¿podría ese presidente ser procesado penalmente por eso? Sí. If a president sexually assaults, let's say, an intern in the Oval Office, is the president subject to criminal prosecution for that? He could be. Podría. Por lo tanto, esta distinción, nuevamente, no es sorprendente. Los fundadores de este país otorgaron el poder ejecutivo a un solo presidente de los Estados Unidos. Lo que hemos visto en los últimos 2 años es que los demócratas están utilizando deliberadamente el Departamento de Justicia y nuestro sistema legal para perseguir a su oposición política. Is we have seen Democrats deliberately weaponizing the Department of Justice and our legal system to target their political opposition. It is not an accident. No es casualidad que cada acusación contra el presidente Trump haya sido presentada por un demócrata y haya sido presentada después de que él anunciara su campaña para la presidencia de los Estados Unidos. That every indictment
against President Trump was brought by a Democrat and was brought after he announced his campaign for President of the United States. Entiendan que el objetivo final de estas acusaciones no era el presidente Trump, eran los votantes. Eran fiscales que estaban aterrorizados de que los votantes pudieran elegir la reelección del presidente Trump. Una de las cosas notables sobre los Estados Unidos es que no somos una república bananera. Desde el año 2000, en Pakistán, 6 ex primeros ministros han sido condenados y encontrados culpables. Since 2000, the nation of Pakistan has had 6 former prime ministers prosecuted and convicted. Brazil has had 3 former presidents arrested and imprisoned. En Brasil, 3 expresidentes han sido arrestados y encarcelados. El año pasado, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, arrestó, acusó y encarceló a 40 opositores políticos. General Mukasey, usted fue fiscal general de los Estados Unidos. ¿Es esta la función adecuada del Departamento de Justicia? ¿Perseguir y apuntar a los opositores políticos de quien es presidente de los Estados Unidos? Definitivamente no lo es. Gracias. Is it the proper role of the Department of Justice to prosecute and target the political opponents of whoever happens to be president of the United States? It is most assuredly not. Thank you. Amigos, esto es un gran saludo para aquellos que piensan que Estados Unidos es el modelo de la democracia y que allí todo funciona como un reloj. Estoy de acuerdo en que hay más democracia en Estados Unidos, especialmente a nivel local, pero en cuestiones fundamentales las cosas no son tan sencillas. Usar el Departamento de Justicia para presionar la campaña electoral de un expresidente es sin duda algo impactante. En realidad, a nivel táctico esto no se ve muy bien, pero a nivel estratégico la situación es mucho más lamentable. Imaginen esto, en medio de la intensa confrontación entre Rusia y Occidente, la batalla estratégica se centra en ganar la lealtad y las simpatías del sur global. ¿Qué conclusiones sacará el sur global al presenciar 2 intentos de asesinato en cuestión de meses contra uno de los candidatos y la falta de una investigación clara? Solo habrá una conclusión. El sistema político de Estados Unidos está en una crisis profunda y algunos individuos que actúan en interés del complejo militar industrial estadounidense y en general en favor de la continuación de la confrontación con Rusia no se detienen ante nada y están dispuestos incluso a usar el Departamento de Justicia para obligar a un candidato presidencial a retirarse de la contienda. ¿Cómo, teniendo en cuenta estos factores, sonarán entonces las declaraciones de Estados Unidos en las que regularmente critican a otros países por tener elecciones no democráticas? Parece que los países que reciben esas críticas ahora tienen un poderoso argumento, ¿y ustedes lo hacen mejor? En resumen, no solo la política de sanciones que los conocidos compañeros de Washington adoran aplicar a otros países ha socavado las bases del hegemonismo estadounidense y ha acelerado en esencia el movimiento de los países del sur global hacia los BRICS y la caída de la importancia del dólar en el comercio internacional, sino que la crisis en la política interna también fortalece la imagen de Estados Unidos como un hegemón tambaleante que está a punto de caer. La sociedad estadounidense, amigos, está tan dividida que algunos expertos incluso afirman que el país podría recordar la experiencia de mediados del siglo XIX, cuando Estados Unidos se dividió entre el norte y el sur, y resolvieron sus diferencias con espadas. En particular, John Mearsheimer señalaba que si el sistema político eleva a figuras como el viejo presidente, Kamala Harris o Donald Trump, entonces ese sistema político es inherentemente insalubre. Ni Trump ni Harris podrán cambiarlo, porque son productos de ese sistema. El sistema los creó. Por lo tanto, lo único que podría sacar al país del actual callejón sin salida es una crisis sociopolítica o incluso militar de gran envergadura. Por eso, por cierto, estoy seguro de que si Trump llega al poder, no podrá lograr ningún acuerdo, por la simple razón de que tendría que hacer concesiones importantes a Putin, sin las cuales Moscú ni siquiera se sentaría a la mesa de negociaciones. Reconocimiento de los nuevos territorios, estatus neutral y, como un punto adicional, un gobierno en un país conocido que sea al menos moderadamente neutral hacia Rusia. Estas son las condiciones previas, sin cuyo cumplimiento Rusia ni siquiera se molestará en dialogar con nadie. Que Trump acepte esto es muy dudoso, y si lo hace, tendrá que enfrentar la condena del Estado profundo y, en menor medida, la condena de toda Europa. Los cimientos de la OTAN se tambalearán, y con ellos la posición de Estados Unidos. En resumen, amigos, la situación en Estados Unidos es extremadamente tensa, y falta poco más de un mes para uno de los eventos clave en la política mundial. De los resultados de este evento dependerá mucho. Al menos es alentador que el exconstructor entienda a qué puede conducir una mayor escalada, y es el único que habla del riesgo de una guerra nuclear. Y Putin, por cierto, cuando recuerda la posibilidad de una catástrofe nuclear, es rápidamente tildado de provocador que solo agita el garrote nuclear. ¿Lo está agitando realmente o simplemente está constatando un hecho objetivo?